agradezco mucho la invitación. ¿Se escucha? Buenos días, agradezco la invitación, sobre todo a Tatiana Calderón. Y yo no soy académica, yo hice un texto que no es académico y les pido que lo escuchen en ese sentido más como un viaje sensorial, que les despierte cosas, dijéramos. Y lo otro es que no voy a leer cuando diga cita, no voy a leer comillas porque se pierde un poco el ritmo del texto, entonces voy a tratar de hacer un cambio en entonaciones de voz. Ustedes podrán reconocer cuáles son citas y cuáles son mis textos. Las fotos que van a ver fueron sacadas, unas pirateadas de internet y otras las sacó María de las Mordulas de Argentina, y de México es un libro de fotografía muy bonito que se llama En el Camino, México, la ruta de los inmigrantes que no importan. Bueno, ahí va. La vida no es un paseo por el campo. Me dispongo a cruzar la frontera entre Chile y Argentina con el encargo de escribir un texto sobre literatura y frontera. Me dirijo a Buenos Aires. Previo a recibir el nombre de Buenos Aires, este lugar fue pampa, anteriormente llanura y antes desierto. En el libro de los márgenes 2, Edmond Yavés dice que para ser captada, la palabra debe dar testimonio del camino recorrido desde su nacimiento hasta su muerte, desde la nada que ilumina la energía hasta la nada a la que en su caída acaba por unirse. Me pregunto, ¿cuál es ese trayecto que durante siglos ha recorrido la palabra frontera? ¿Cuántas gargantas, labios, cuántas lágrimas, sueños, fantasías y desgarros hasta llegar a este seminario en Sausalito un 7 de noviembre del 2012? Me pregunto quién emergerá de aquí, si nuestros ojos divisarán su estela, si nuestros oídos captarán su eco antes que vuelva a la nada. En uno de los viajes en los que el argentino Juan José Saer regresa a Buenos Aires, acepta escribir un libro por encargo sobre el origen de la Pampa y lo titula El río sin orillas. Rastreando el camino de la palabra, llega hasta un enorme agujero, causado por un derrumbamiento geológico que se fue rellenando con sedimentos, esencialmente limo y loras. Al irrumpir la cordillera de los Andes, sus últimos estremecimientos habrían emparejado la superficie y como queda liso un montón de arena cuando sacudimos el recipiente que lo contiene, así quedó la Pampa. También señales que precederán el fin del mundo de Yuri Herrera comienza con un sacudón o estremecimiento de la tierra que sugiere un derrumbamiento. ¿Será que entre el origen y la palabra también es necesario un sacudón y un derrumbamiento? El chofer prepara el bus para subir la primera de las 40 curvas zanjadas en esta cordillera que rompió del agujero original. Intento recordar mis primeros cuadernos sin líneas, la insistencia de los profesores para que antes de trazar la primera letra estableciéramos los márgenes. En vez de eso recuerdo una escena que puse en voz de un personaje en mi libro Los Reflejos y que tuvo lugar en un bus que transitaba por un camino con peligrosas curvas en el norte de Argentina. Un niño que dormía en el asiento de adelante despertó y gritó: «Mamá, mamá, dile al chofer que no hay más camino». Pienso ahora que la noción de frontera se adquiere cuando comprendemos que el camino continúa a pesar de que no vemos lo que hay al otro lado. ¿De qué estará hecha esa comprensión?, me pregunto. ¿Conocimiento intelectual, imaginación, experiencia, fe? Por cualquiera de ellas, en vez de ir en avión, decido viajar a Buenos Aires en bus. Mis conocidos no le encuentran sentido a tardar 24 horas mientras en avión demora hora y media y me preguntan si es más barato. No lo es, pero permite comprar un pasaje solo de ida. Un pasaje de ida es algo raro en estos tiempos. No alcancé a vivir la época en la que se vendían separadas la ida y la vuelta. Sí, cuando todavía los pasajes de regreso tenían la fecha abierta. Por eso Paul Bowles pudo escribir sobre el viajero, José Luis Saer del inmigrante, Leonardo Sangüesa del colono y Yuri Herrera de Hatchá. A través de la ventana observo las curvas que dejamos atrás, no las que vienen. Repaso mentalmente el contenido de mi equipaje con la sensación de que olvido algo importante con lo que no podré volver. Cada vez que en mis viajes por tierra me acerqué a una frontera, me pregunté cómo sería. No existe pintura, tinte, alambrada, muro
que sobreviva a la nieve, al sol, la lluvia, el viento. Si el tiempo borrará hasta nuestro nombre de la tumba, ¿no va a tachar una caprichosa línea? Las fronteras que he cruzado me han parecido obras sin imaginación, casetas, puentes, puestos de vigilancia, edificios. En los años 80, en todas las aduanas de América del Sur y Central, exigían para entrar un pasaje de regreso. No sirvió de nada que les explicara mi plan de salir del país hacia el siguiente. Los pasajes de regreso los vendía una agencia que pertenecía a un pariente o a un estafador que coimeaba al oficial de aduanas. Tenían una fecha y un destino, pero no llevaban a ningún destino. Eran papeles con palabras que uno se metía al bolsillo y dejaba en el velador de la primera pensión. Nunca escribí esos cruces. Me pregunto qué hubiese pasado si en vez de botar los papelitos, los tuviese guardados en una caja. Tal vez ahora que debo escribir este texto sobre literatura y frontera, podría traspasar nuevamente las fronteras que crucé a los 20 años sin conciencia de que seguía el recorrido de una palabra. Por más que miro el paisaje a través de la ventana, no encuentro la línea de la Concordia. La debo haber pasado. Un letrero me avisa que entramos a Argentina. A simple vista no vislumbro diferencias. Las oficinas de migración ahora ocupan un mismo complejo. El funcionario argentino y el chileno comparten un container, sin divisiones, pero con puertas separadas. La fila avanza lento. El frío duele en los huesos. Hay argentinos, chilenos, bolivianos, un hombre de piel oscura, una turista rubia. Da la impresión que han cruzado por trabajo o para hacer una visita. La señora del 48 le trae un encargo a la hija que vive en Buenos Aires. Mientras el mecánico cuenta a la turista que dejó a su esposa e hijos en San Juan para buscarse una vida en Chile, el funcionario de migraciones argentino busca una mancha en mis antecedentes. Entre ambos escritorios cuelga un cartel con una lista de objetos que tienen prohibido el ingreso. En el último lugar, escrito en un cuerpo más grande, dice: la tierra tiene prohibición absoluta de ingreso. La tierra, para George Steiner, la palabra. La fotocopia que conservo del texto Tierra de nuestro hogar tiene manchas, roturas y dobleces. Una ventolera de la herradura se llevó una página y en algunas partes las letras se han esfumado. A todos los lugares que viajo la llevo conmigo. Me recuerda que a donde vaya, el texto es el hogar, cada comentario un regreso. Zanja. A finales del siglo XIX, el ministro de Guerra argentino, un señor de apellido Alsina, mandó a traer desde Francia a un ingeniero, Alfred Evelot, con el encargo de construir en La Pampa una frontera entre civilización y barbarie. En esa época, bárbaro designaba a los que no sabían hablar, por supuesto español, y más bien balbuceaban: va, va, va. Henry Thoreau escribe que las fronteras no son el este o el oeste, el norte o el sur, sino allí donde el hombre se enfrenta a un hecho. En la lengua francesa no existía un nombre para el hecho que Evelot se disponía a enfrentar. Tal vez le pareció un desafío ingenieril construir un foso de 400 kilómetros de longitud y no leyó la letra chica, o le pareció natural que el ejército arrebatase la tierra a los indios para entregársela a inmigrantes, soldados e indios leales que fundarían poblados. A Juan José Saez la lectura de los intentos de Evelot por construir una zanja le pareció sorprendente, y 2 siglos más tarde volvió a traer a los lectores que habitan los countries amurallados en las afueras de Buenos Aires y las casas enrejadas del casco urbano el absurdo de una zanja que separe a los que hablan de los que balbucean. En El río sin orillas, Saez cuenta cómo los funcionarios gubernamentales especulan y comercian con los víveres y las mercancías asignadas a los soldados. Los soldados se ven obligados a trabajar con el revólver al cinto en previsión de las discordias internas. En vez de acelerar las excavaciones para impedir las invasiones indias, a causa de las condiciones terribles del trabajo a la intemperie, los soldados optan por desertar para traspapelarse con los indios cuyo contacto estaban tratando de evitar. Mientras el foso avanzaba, los indios hacían un rodeo por las zonas no excavadas todavía y de vuelta de sus expediciones, para no perder la mano quizás, atacaban por el norte a los destacamentos
que noche y día, para no ser tomados por sorpresa, escrutaban el sur. En cierto sentido, el remedio resultaba peor que la enfermedad, porque los indios robaban animales suplementarios para rellenar el foso y pasar. Ante el inminente fracaso, Evelyn descubre que al descalce entre idea y realidad se añade el equívoco entre nombre y cosa. Recogíamos información donde la encontrábamos, en las relaciones de viaje impresas del siglo pasado, de algún piloto español o de algún jesuita inglés que en otro tiempo había pasado por ahí, en los relatos actuales de tránsfugas, de cautivos evadidos, de misioneros. Toda esa gente había visto con sus propios ojos el valle. Todos hacían una descripción diferente. Para tener una idea exacta íbamos nosotros mismos. Al caer la noche, junto al fuego del vivac, entre oficiales intercambiábamos nuestras apreciaciones. Eran todas absolutamente contradictorias. El ministro de Guerra Roca, que reemplaza a Alsina, desecha la zanja y se lanza a la campaña de la conquista del desierto, en la que prácticamente extermina a los indígenas. Evelyn vuelve a Francia y pone nombre a las cosas que observó de este lado. Pasará a la historia como un escritor. Es en el papel donde finalmente logra construir la esquiva zanja. De la otra zanja queda un letrero con los kilómetros que faltan para llegar, y en el lugar donde debiera estar la frontera se abre una grieta que a pesar de los siglos nunca se cerró. Callejón. Gustave Bernioli, un ingeniero belga, es el personaje escogido por Leonardo Sangüesa como protagonista de Colonos, un libro mitad prosa y mitad verso que se interna en la colonización del sur de Chile. El progreso y la técnica han sufrido en Europa un grave traspié. Bélgica ya no cuenta con empleos que ofrecer a los jóvenes que se matricularon llenos de entusiasmo en sus escuelas superiores, y en el intertanto que el joven Bernioli imagina un futuro que ya no es posible, su padre muere dejando a su madre y a su hermana sin medios económicos. A Bélgica llegan publicistas enviados por el gobierno chileno ofreciendo tierras en el sur del país, y Bernioli toma la decisión de emigrar. En el Génesis, Dios manda a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. George Steiner señala que al ir más allá de la frontera de su pueblo, Abraham rompe los vínculos que unen al ser humano con sus ancestros y con la tierra donde permanecen enterrados sus muertos. Este repudio a los lazos de amor que constituye la legítima presencia del hombre en la naturaleza representa la más corrosiva de las alienaciones, el más corrosivo de los extrañamientos, tanto en relación con el resto de la humanidad como con la armoniosa integración del yo. León Rimsky emigró de Ucrania con destino a la colonia judía de Moisésville en Santa Fe, Argentina. Como conté en poste restante, mi abuelo nunca me contó las circunstancias que rodearon su viaje. Mi curiosidad no era él, sino la parte de su familia o los amigos que se quedaron del otro lado. ¿Por qué unos cortan los lazos de amor y otros se quedan junto a sus muertos? ¿Cuál es el imaginario de una nueva vida que impulsa a los que se internan en otro territorio, arriesgando la vida, a pesar de que la muerte es una de un lado y del otro? León Rimsky huyó de la colonia de Moisésville y de la Argentina después de que una plaga de langostas se llevó la cosecha y dejó el hambre. Esa es la naturaleza que espera a Bernioli en el sur de Chile. Pero no nos adelantemos. Bernioli sigue en Bélgica y lleva a reparar sus anteojos. Antes de coger el bus para Buenos Aires, fui al oculista. Como los antiguos anteojos me servían solo para leer, no me preocupé al momento de comprarlos de escoger un marco para ser visto. En el intervalo, mi visión se invirtió y ahora necesito anteojos para mirar de lejos. Como debo usarlos fuera de casa, decido comprar en la Galería del Óptico de la calle Corrientes un nuevo marco. Desde que me los coloco, experimento la sensación de que viendo técnicamente mejor, me resulta imposible aceptar las cosas y relacionarme con ellas, como si la distancia entre Buenos Aires y Santiago fuera la misma que hay entre las cosas nuevas y yo. Spinoza sabía de estos problemas.
después de traspasar la frontera de lo que era completamente imposible imaginar, se dedicó a los misterios de la óptica. Al recibir los anteojos reparados de manos del óptico, Bernioli experimenta una transformación. Los objetos recobraron una nitidez que él ya había olvidado, y los colores, limpios como flores recién regadas, volvieron a brillar. Se pregunta cómo pudo ocurrir. Antes de embarcar descubre que al reparar el puente de los anteojos, el óptico modificó sin querer el ángulo de los cristales, desplazando el foco. ¿Podría pensarse que el desplazamiento del foco es parte del movimiento que hace el cuerpo al internarse de nuevo? Si es así con las imágenes, ¿cómo podrán las viejas palabras nombrar las cosas nuevas a menos que se desplace también algo en ellas? Bernioli se pregunta por la diferencia en la cubierta del barco que lo lleva a Chile. ¿No era increíble, pues, ver todo eso y a la vez estar en el más crudo invierno? ¿Y no era cómico, por otra parte, que al día siguiente, cuando a mediodía cruzaran el Ecuador, eso dejara de ser así y que el barco se internara en el centro ardiente del verano? Era algo fascinante. Tal vez había otros pares de opuestos que, como el invierno y el verano, fueran indistinguibles uno de otro bajo ciertas condiciones. El blanco igual al negro, la noche igual al día, la vida igual a la muerte. ¿Era eso posible en alguna zona de frontera? ¿Y acaso el bien y el mal en su frontera eran iguales? El barco pasa por Brasil, deja atrás Argentina y baja por la costa de Chile. En la Araucanía estaba el fin del camino y allí la frontera de sus manos. Y había líneas de palabras, porque el tiempo allí no había logrado salir de su granizo. El tiempo que a la vez era génesis y consumación, y las fotografías familiares seguían siendo jóvenes y rojas como una herida sin cicatriz. El barco atraca en Valparaíso. «Hemos llegado», dijo Bernioli apoyado en la borda. A continuación, sacó el espejo de mano que solía llevar en el bolsillo de su chaqueta y después de mirarse en él por última vez, lo limpió con su camisa y lo dejó caer al mar. La primera parte de Colonos termina con un Bernioli que baja a tierra y otro que baja al fondo del mar. Sangüesa deja la prosa, de uso acostumbrado de las crónicas de estos viajeros, y coge el verso. La frontera no solo desplaza la identidad del inmigrante, sino el orden de las palabras con que el escritor trae la experiencia de vuelta. Sangüesa lo explica así. Las fronteras son zonas en las que el lenguaje queda corto ante una realidad ambigua e implacable. No siempre son una línea que se puede cruzar, sino que a veces, como en este caso, son zonas en las que lo provisorio es lo permanente. Yo diría que los colonos, el ingeniero Bernioli, la escritura y el autor no cruzan la frontera, sino que se internan en ella, en ese territorio donde no existen barreras definidas entre bien y mal, vida y muerte, ideas y palabras. La frontera no es como la frontera mexicana que separa dos países, sino una frontera interna que separa a Chile de Chile. El rito de paso es más bien una incursión, no un tránsito. Para no ir tan lejos, ahí tienes la película La Frontera, donde la palabra frontera cumple las dos funciones: una barrera, una muralla invisible de una cárcel política, y a la vez caracteriza el lugar extraño, casi incomprensible, donde el protagonista comienza una nueva vida. A diferencia de Everott, Bernioli no viene a Chile a construir una zanja, sino a establecer una lengua, la lengua del progreso y la técnica, la lengua del ferrocarril que permitirá al Estado hacerse de la frontera y derrotar el balbuceo. A poco andar, el belga y los colonos que lo acompañan descubren que las tierras donde están asentados tienen un dueño, los mapuches, dispuestos a pelear por ellas. Los colonos penden de una palabra que no toca tierra. ¿Qué estamos haciendo aquí, Franz, Bogo, Bernard?
entre cuatro palos parados, borrachos como polillas, que se desploman de la luz al licor, mientras el viento y la lluvia tocan sus polonesas sobre el barro, y más adelante, tambaleantes con la picana en la mano, el camino, alargado en un lento chirrido de bueyes. ¿Eso es todo? ¿O hallaremos otra cosa? Águilas contra un cielo negro, antes de despertar colgados de un pie, desnudos, como el viejo Friedrich o como Wolfgang, con largas túnicas de sangre seca y avispas. Sangüesa cuenta que a partir de esta pregunta, el colono Gerard Beck también expresa su perplejidad ante el sinsentido de las empresas humanas que en su búsqueda de progreso cobran incluso la vida de individuos a los que su propia situación les resulta incomprensible. Entonces, su frontera es como un pozo sin fondo, porque no se puede cruzar, sino que se entra en ella y no se sale. La frontera vendría siendo una tierra prometida que luego se revela como un callejón sin salida. En la película El paso suspendido de la cigüeña, de Theo Angelopoulos, un equipo de filmación queda varado en un pueblo fronterizo a orilla de un río, habitado por inmigrantes que no han logrado cruzar al otro lado o que fueron sorprendidos cruzando y esperan para ser devueltos. El director del documental pregunta al oficial a cargo del pueblo qué es para él la frontera. El militar lo lleva en su camioneta hasta el río que divide ambos países y lo invita a caminar por el puente. No es posible saber por qué lugar de las aguas corre la frontera. El militar se detiene, uno piensa que en el medio del puente, y señala con el dedo lo que imaginamos es la línea de frontera. Levanta una de sus piernas y la sostiene en el aire, exactamente sobre la línea imaginaria. A pesar de que ha recibido entrenamiento, su pierna tiembla. Esta es la frontera, señala el militar al director del documental, mostrándole no su temblor, su pierna o la línea, sino a un soldado que al otro lado del puente aprieta el gatillo de una metralleta que apunta hacia el corazón del otro. Puerto. Llevo 3 meses en Buenos Aires, 3 meses en los que no logro traducir mi pensamiento desde el español de allá al español de acá. Pareciera como si mi equipaje, una maleta de 30 kilos, una mochila con 2 computadores y un cinturón con un cierre secreto para los dólares, hubiese pasado a la aduana, no así mi pensamiento. Espero junto al teléfono a que me llame la compañía de buses avisando que encontraron mi pensamiento. Pasa el tiempo y no me animo a darlo oficialmente por desaparecido. Antes la ley exigía la presencia de un cuerpo para declarar oficial una muerte. Ahora basta con que pasen 5 años desde su desaparición. En caso de muerte del esposo, la ley de los judíos, mis vecinos en este barrio, permite a la viuda casarse con su cuñado. Me parece una deslealtad hacia mi pensamiento abrir desde ya un lugar en mi cama a un desconocido. Decido alejarme del teléfono. El Café Roma pertenece a esos antiguos cafés que uno espera encontrar en Buenos Aires y que prácticamente ya no existen. Los únicos que cruzan la frontera son los antiguos habitantes del barrio que perdieron su papel con la modernización. Un viejo que bebe sorbo a sorbo un agua de hierbas, la esposa o madre del propietario con los codos sobre la mesa donde se apoya el bastón, y el propietario solo en una mesa cercana a la puerta observa largamente a través de la ventana. Sigo la línea que trazan sus ojos. El café está en una esquina. Por la esquina pasa en fila compacta la civilización. El viejo descruza los brazos y dice, no se sabe a quién, afuera sí que está muerto. El Café Roma queda en un pliegue entre los barrios Once y Norte. Por alguna razón que desconozco, es el preferido de los judíos ortodoxos. Los hombres con sus testas coronadas por un sombrero negro de copa alta y las mujeres con pelucas parecen tan extraños como debieron parecer a los criollos los inmigrantes ucranianos, polacos o alemanes del Volga que a principios de 1900 formaron las primeras colonias en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. ¿Acaso el dueño del Café Roma se refiere a que lo que está muerto afuera es la tierra prometida? En un viaje que hice a Entre Ríos,
recorrí algunas de esas colonias fundadas por el barón Hirsch para albergar a los inmigrantes judíos que huyeron de sus países de origen. Pura ruina, maleza, muros caídos, enteros y puertas, albergue de jóvenes que compran droga al capo del pueblo. De las cooperativas, los graneros, las fábricas de aceite de lino, la lechería, las plantaciones de lino, maíz y trigo, de los tractores, de la escuela técnica donde los jóvenes del pueblo aprendieron a construir y a reparar las máquinas que se producían afuera, no queda palabra. La cabaña donde alojé está regentada por una familia de alemanes que huyó de un country de Buenos Aires tras sufrir un par de asaltos a mano armada. Aquí compraron la granja en ruinas del director de la antigua cooperativa. Del otro lado viven los ex trabajadores de la cooperativa que no encuentran empleo y que observan hambrientos a los animales que los alemanes engordan gracias al dinero que reciben de los turistas judíos que van a visitar la tierra prometida en ruinas. Makina, la protagonista de la novela Señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera, no cruza la frontera entre México y Estados Unidos en busca de la tierra prometida. Si algo sobra acá es tierra, dice sin hacerse ilusiones. Ella lleva un encargo a su hermano que se fue a Estados Unidos creyendo la palabra de otro que le dijo que allí había una tierra que le pertenecía. Para cruzar el Río Grande en forma ilegal, Makina acepta traficar un paquete que le encarga a uno de los capos que le ayuda y que sospecho es el motivo por el cual Yuri Herrera fue excluido de la lista de escritores mexicanos contemporáneos de la revista Grande. Una no escoge cuáles mensajes lleva y cuáles deja pudrir, explica Herrera. El papel que la madre encarga a Makina llevar a su hermano tiene unas palabras escritas para ser leídas por el hijo que solo leeremos nosotros, los lectores, en las últimas páginas de la novela. Un encargo como el que recibió Saed, Sangüesa, Herrera, yo, cualquier escritor que lleva y trae papelitos con palabras y junto con las palabras otro paquetito que no escoge y que lleva en sí la pudrición y el contagio. El oficio de Makina se parece sospechosamente a las voces como las trabajaría un escritor. Estaba a cargo de la centralita con el único teléfono en kilómetros y kilómetros a la redonda. Timbraba, ella respondía, le preguntaban por tal o por cual, ella decía voy, vengo, llama de nuevo en un ratito y te contesta tu persona, o yo te digo a qué hora la encuentras. A veces era gente de pueblos o de por ahí la que llamaba y ella contestaba en lengua o en lengua latina. A veces, cada vez más, llamaban del gabacho. Estos, frecuentemente, ya se habían olvidado de las hablas de acá y ella les respondía en la suya nueva. Makina hablaba a las 3 y a las 3 sabía callarse. Llevo semanas revoloteando alrededor de Makina. Busco la palabra en el diccionario de papel y no la encuentro. Probablemente es una palabra nueva que no pasó la frontera de la RAE. Busco en internet y encuentro maquila. Las fábricas maquiladoras surgen en México en 1964 tras la suspensión del programa Bracero como parte del Programa Nacional Fronterizo para dar empleo permanente a las trabajadoras temporales, braceros, que cruzaban la frontera para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos. Ensamblan, transforman y o reparan componentes destinados a la exportación. Gozan de un régimen fiscal de excepción, lo cual les permite importar insumos sin pagar aranceles y exportar pagando solamente un arancel que fue agregado en México. Operan con mano de obra barata, mayoritariamente femenina. Las maquiladoras no cruzan la frontera geográfica, manufacturan de este lado las cosas del otro lado. Las cosas se van del otro lado y ellas se quedan de este, pero las cosas llevan su huella y esa huella es el lenguaje. Makina como ellas, media, tercea lo que entra y sale, con sus manos lo transforma en otra cosa que sale por el otro lado. ¿Acaso no es su labor con el lenguaje lo que hace un escritor? Bernioli buscaba en la tierra prometida un pedazo de tierra que nombrara en su lengua, pero fuera del libro solo existe el vacío, vacío de un libro privado de sus vocablos, inmenso espacio de blancura, dejado por cosas dichas una vez y que luego se esfumaron, nos dice Llaves.
En cambio, Maquina, del otro lado, busca lengua, maleable, deleble, permeable, un gozne entre dos semejantes distantes, y luego entre otros dos, y luego entre otros dos, nunca exactamente los mismos, un algo que sirve para poner en relación. Más que un punto medio entre lo paisano y lo gabacho, su lengua es